Traemos palabra de Dios esta tarde y me dieron no mucho tiempo, pero vamos a tratar de llevar el mensaje que traemos, ¿verdad? Y este es un mensaje algo delicado. Algo delicado. Yo lo estaba preparando y se me hace poquito fuerte, poquito difícil, pero acuérdense, si Dios está con nosotros, nada se nos va a hacer difícil, ¿verdad? Y vamos a ir. Vamos a leer la palabra del Señor que dice en Mateo 5, del 43 al 48. Dice: oíste que fue dicho, dice el Señor, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, ¿para qué yo tengo que orar por mi enemigo? ¿Por qué tengo que bendecirlo? ¿Para qué? Dice su palabra, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, pues qué recompensa tiene, ¿verdad? No tiene chiste, ¿verdad? ¿Qué no hacen también así mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hay de extraordinario en esto? No hay nada, nada de extraordinario. ¿Qué no hacen así mismo los gentiles? ¿Vea? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias Señor, te damos Señor, le pido Señor en esta tarde, Señor, en primer lugar le doy gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos da de traer su palabra, Señor. Gracias, Señor, le pido que usted sea tomando control de todo lo que vamos a decir, que usted sea, Señor, usando a su siervo, Señor, para que toda palabra, Señor, llegue a cada corazón, a cada alma, Señor, y que podamos entender este mensaje, Señor. Gracias, Señor, se lo pido en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. La ley judía ordenaba amar al prójimo y odiar al enemigo. La ley les decía que no tenían que tener ninguna relación con esta gente porque se iban a contaminar. ¿Se acuerdan que eso dice su palabra, ¿verdad? Los israelitas, los judíos, solamente ellos creían que para ellos era Dios. O sea, no para los que están afuera, no para los que están allá, no, solamente ellos. Dios solamente es con nosotros, no con los demás, ¿verdad? En Mateo 5:43, eso es lo que dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así que los judíos desde que nacían se les enseñaba que tenían que amarse entre ellos, que el judío ayudaba a otro judío, no a otra gente, no a otra nación, no otros que no fueran judíos. Ellos solamente eran que se ayudaban. Que cuando un judío estaba mal, llegaba otro y le daba la mano. Eso era lo que hacían entre ellos. Acuérdense, esto era la ley. Por eso Jesús decía: oísteis en aquel tiempo lo que se decía, pero yo vengo a decirles otra cosa. Pero al judío se le enseñaba que no tenía que tener ninguna relación con los paganos, o sea, con los gentiles, con aquellos que no fueran judíos. Esto aún sigue en vigencia todavía, y es por eso que un judío se casa con otro judío, ¿verdad? Con otra judía. Eso es lo que hacen. Ellos todavía hasta este tiempo no se mezclan, no se quieren mezclar con la demás gente.
Los judíos no se casan con otras naciones, por eso esta raza ha estado separada, siempre ha estado separada desde siempre, porque ellos fueron educados de esa manera. O sea, desde niños les enseñaron: no tienes que mezclarte con los de afuera porque te vas a contaminar de lo que ellos son. Tal vez ustedes recuerden cuando Dios mandó a Pedro. ¿Se acuerdan en la palabra cuando Dios manda a Pedro a la casa de un hombre que se llamaba Cornelio? ¿Verdad? Él fue, Cornelio era un gentil. Él no era judío, era un gentil, ahora sí, lo que estamos hablando, estaba fuera de esa raza de los judíos, ¿verdad? Y también se acuerdan que Pedro tenía hambre, y mientras le preparaban el almuerzo, se subió a una terraza, y allá ahí donde estaba en la terraza tuvo una visión. Él tuvo una visión donde miraba que como un lienzo, que descendía desde el cielo, y en ese lienzo como una banda así de que estaba circulando, y venían de diferentes animales que venían ahí, ¿verdad? Esa visión la tuvo él, y lo que él miraba era una cierta cantidad de animales, y de esos animales que venían, los judíos realmente prohibían comer. Cuando Pedro estaba mirando esa visión, Dios le habla y le dice: Pedro, mata y come. Pero Pedro, sabiendo que todos esos animales que estaban mirando eran inmundos para él, dice: yo no lo voy a hacer. Dice: yo no lo voy a hacer. Dice: porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Dice: yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué le contesta a Dios? Dice: no llames inmundo a lo que yo ya limpié, ¿verdad? Eso lo estaba diciendo porque relacionado con Cornelio, ¿verdad? Esta visión se repite 3 veces, y Pedro no entiende la visión hasta que llega una embajada del hombre que se llamaba Cornelio, y que era un gentil, o sea, no era judío. Y Pedro, cuando oye que viene esta visita y lo están invitando a la casa de este hombre, él se niega a ir. Pero cuando oye que viene esta visita y lo están invitando, dice: no, yo no voy a ir. Pero Dios le habla y le dice: ¿sabes qué? Tienes que ir. Tienes que ir. Cuando Pedro llega allá a las primeras, y sus primeras palabras que dice Pedro es: ustedes saben, señores gentiles, cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Ustedes saben esa regla, que no podemos relacionarnos con ustedes, ¿verdad? Así que Pedro estaba educado en esa conducta de que el judío que entrara en la casa de un gentil era algo repugnante. Y esa es la triste realidad de cómo nos ve el pueblo de Israel. Ellos no tienen casi comunión con gente que no sea judía. Por lo menos estamos hablando de un judío. De eso, ¿se acuerdan que en el Face o cuando uno mira alabanzas, cómo andan vestidos los judíos? Hasta se ponen una gorrita negra y así como con algo aquí. Ellos se enfocan mucho en la ley. Ellos, ¿verdad? Ahora, el prójimo describe en la ley que era el mismo pueblo de Dios. O sea, cuando dice: amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo. ¿A quién se refiere cuando dice amarás a tu prójimo? Al pueblo judío. Ellos eran el prójimo. Para ellos, solamente entre ellos se tenían que amar. Porque la palabra dice: amarás a tu prójimo,
¿Y quién era para ellos el prójimo? Pues ellos mismos. Ellos mismos eran su propio pueblo, eran sus paisanos. Solamente entre ellos se podían llevar bien. Si podemos leer en Levítico lo que dice acerca de esto, ¿verdad? Que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Jehová. Lo dice Dios. Eso le está diciendo. La ley de Moisés le ordenó a los judíos que debían amarse y ayudarse como pueblos escogidos por Dios. Ellos tenían que darse la mano entre el mismo pueblo, solamente el mismo pueblo. El enemigo descrito en la ley eran los pueblos paganos. Todos los de afuera los llamaban, eran para ellos, para los judíos, eran enemigos. Todos estaban por fuera. Porque la ley dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El enemigo descrito en la ley eran los pueblos paganos, es decir, nosotros que no somos judíos. La ley lo enseñaba así. En Deuteronomio 23:6 dice, en la versión la nueva traducción viviente, dice así: jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. Todas estas razas eran descendientes de Lot. Toda esa raza era, y por eso les llamaban que eran como sus enemigos, porque estaban afuera. Todos eran descendientes de Lot. Entonces la ley le decía al judío: ustedes no tendrán ninguna relación con nadie, solamente pueden ayudarse entre ustedes. Por eso es que Jesús dijo: oísteis que así se decía. Eso fue lo que se enseñó antes, que ustedes debían de amarse, de amar a su prójimo y aborrecer a su enemigo. Eso fue lo que se decía en aquel tiempo, ¿verdad? Jesús dice: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, yo vine a este mundo para que ustedes cambien su manera de actuar. Él cambia, ¿verdad? Si él dice: oíste que fue dicho, él dice: no, ya no es así. Ya no es así. Dice: amarás a tu enemigo, ¿verdad? Ahora Cristo cambia, que en vez de que haya odio, mejor que haya amor aún por el enemigo. Mucho mejor. Él no lo está poniendo si quieres. No. Él lo está poniendo que así debe de ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que Cristo quiere que hagamos? El Señor Jesús ordena al creyente que debe amar a sus enemigos. Ahora, ¿qué dice Mateo 5:44? Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, entonces Jesús viene y cambia todo. Él dice: ustedes se acostumbraron a odiar al enemigo, pero yo vengo a decirles que ustedes entiendan que no pueden odiar en su corazón al enemigo. Más bien lo que tienen que hacer es amarlo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Qué difícil resulta, ¿verdad? En veces yo me imagino, no sé si nomás yo, ¿verdad? Que todos tenemos o hemos tenido antes alguien, hasta en nuestra propia familia, que nos sentimos que nos trataron mal y que los miramos como nuestros enemigos, ¿verdad? Por alguna circunstancia, tal vez porque mirábamos que a mi hermano, por ser más chiquillo, mis papás lo trataron mejor, le dieron los juguetes mejores. A nosotros ni siquiera nos daban una resortera, ¿sí? O sea, ahí como que nos dijimos, no,
como que son nuestros enemigos, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Amarás a tu enemigo. Entonces, a lo mejor, con todo esto, más de alguno va a decir, pero esto es imposible. Y es que usted no conoce a mi, perdón, usted no conoce a mi suegra, ¿cómo es? ¿Verdad? No conoce a mi yerno, no conoce a mi tío o a mi primo, que son insoportables y son imposibles de amar. Y yo te digo, yo no sé a quién es la persona que te es imposible amar, pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos, que si tú sigues odiando a esa persona, nunca llegarás al cielo, porque el Señor dice en su palabra, si ustedes no pueden perdonar a aquel que los ha ofendido, tampoco mi Padre los podrá perdonar. La única forma en que podremos ir al cielo depende perdonar a los que nos han ofendido, a aquellos que nos han hecho daño. Esa es la forma, ¿verdad? Dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Perdonaré hasta 7 veces? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No, Pedro, esas son bien poquitas, ¿no? Dice, yo te digo, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. ¿Cuántas creen que ustedes es por todo en esta, los que saben de números, rapidito? 490 veces. En un día, sí, en un día. Mire lo que Él nos pone, ¿verdad? Pedro dice, no, yo creo que me voy a ir grande, hasta 7 veces, y todo lo que le dice, ¿verdad? Es decir, debemos perdonar siempre, siempre. No, tampoco nos vamos a ir a contar, ¿verdad? Ya son como las 3 de la tarde y, ay, apenas llevo 230 veces y todavía las que me faltan. No, dice, debemos perdonar siempre, siempre, ¿verdad? Pero alguien puede decir, pero eso que el Señor está pidiendo es algo imposible. Nadie puede hacerlo. ¿Y sabe qué? Yo le digo que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que nadie lo puede hacer. Con nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. No. Solamente lo podremos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si lo queremos hacer con nuestras fuerzas, va a ser imposible lograrlo. Porque lo que siempre vamos a decir, a mí el que me la hace, me la paga. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela que siempre salíamos con eso. Te espero en la salida. ¿Me la vas a pagar? ¿Verdad? Siempre ese era un dicho que teníamos nosotros, ¿verdad? Y en eso estamos de acuerdo, porque nosotros solos no lo vamos a lograr, pero te tengo una razón, que tú no eres cualquier persona. Tú eres un hijo de Dios que fue dotado con el poder del Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo y el poder de Dios, tú puedes llegar a perdonar a aquel que te ha ofendido. ¿Sí? Con la ayuda de Dios lo vamos a poder lograr, solamente así. Amar a los enemigos es un acto de la voluntad y no de las emociones. Es cuando uno dice, yo decido perdonar. Es cuando el Espíritu Santo está contigo y así vas a lograr perdonar, porque si no tienes la ayuda del Espíritu Santo, jamás lo vas a lograr. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Tenemos que perdonar, tenemos que dejar ir el rencor, porque el rencor
te enferma. Tú no sabes por qué tienes gastritis, ¿verdad? No sabes por qué todo lo que comes te irrita. Es porque tienes rencor. Por eso. Deja salir la amargura. ¿Sabes por qué estás enfermo? Es por odio. Suelta a esa persona, suéltala. Déjala ir. No sigas maldiciendo a esa persona. Ora por ella, bendícela. Suéltala y vas a ser libre hoy en el nombre de Jesús. Amar a los enemigos es un acto de voluntad y no de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede perdonar cuando quiera, cuando usted decide. Cuando usted decide perdonar, el Espíritu Santo toma el control y usted puede ser libre. Usted dice, no, pastor, y a este señor no le está hablando una mujer, ¿verdad? Dice, es que usted no, a este señor no lo puedo perdonar, este hombre se burló de mí, me humilló, me usó, jamás lo perdonaré. ¿Ya qué, hermanas? Usted está en la libertad, pero usted nunca va a ser libre si no perdona. Si tiene esa libertad de decir, no, yo no lo perdono, que está en su postura, pues, pero no. Usted tiene que dejar a ese hombre, tiene que soltarlo, tiene que dejar esa amargura, esa rabia, porque la única persona perjudicado en todo esto, ¿saben quién es? Esa persona que no quiere perdonar. A lo mejor el otro o la otra ni cuenta se dan y están muy contentos y todo, y ella con una amargura tan fea, ¿verdad? Mejor déjelo ir y perdónelo. Ahora, ¿qué es perdonarlo? Es que decida no hablar más mal de ese hombre. Y si puede, ore por él, bendígalo. No pida venganza, ore por él y deje que Dios se encargue de hacer justicia en su tiempo. Porque Dios dice en su palabra, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. No hay que buscar venganza, no hay que buscar revancha, porque Dios es nuestro pastor y también es nuestro protector, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Amar a los enemigos solo es posible por medio de la gracia sobrenatural que el Espíritu Santo le entrega al creyente. Créame que usted necesita una gracia especial para poder perdonar al que le ha hecho daño. Ahora, cuando Jesucristo moría, fíjese bien, cuando Jesucristo moría en la cruz, lo habían abofeteado, escupido, azotado, golpeado con una caña, lo vituperaron, le dijeron lo que quisieron, se burlaron de él, le colocaron una corona de espinas, le clavaron en una cruz, lo izaron para reírse de él. Y Jesucristo estaba muriendo, ¿verdad? Estaba muriendo. Y en medio de todo ese tormento, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dice, yo ya los perdoné, pero te pido, Padre, que tú los perdones. Que tú los perdones. No es nada fácil, ¿verdad? Nada fácil, solamente para Él. También se acuerdan lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 7, la muerte del primer mártir llamado Esteban. A él lo apedrearon con ladrillos, con piedras. Cuando a Esteban le caían esos ladrillos, esas pedradas, ¿verdad? Y le desfiguraban el rostro, el cuerpo. Esteban hizo una oración. Él dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Es decir,
yo ya los perdoné y te ruego que tú también los perdones. ¿Cómo es posible que un hombre que lo están matando de esa manera, a pedradas, pueda orar de esa manera? Solamente con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Solamente, esa es la razón. La respuesta está en que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder soportar y perdonar. Porque si el Espíritu Santo no nos ayuda, no lo podremos hacer ahora. Ahora alguno podrá decir, ¿y cómo le hago para hacer esto? ¿Cómo le hago? La única forma que el Espíritu Santo te va a poder ayudar es si tú tienes una buena comunión con el Espíritu. Es solamente de esa manera. Y tal vez digan, ¿y cómo le hago para tener comunión con el Espíritu? ¿Es fácil? Sí. Deje de hacer todas las cosas que no le agradan al Señor y más bien pongámonos a orar todas las madrugadas, a leer la Biblia, a ayunar si es posible, aunque sea un día por semana. Busquemos a Dios, leamos libros que nos edifiquen, consagrémonos a Dios y tendremos una estrecha comunión con el Espíritu Santo. En Romanos 12, 14, mire lo que dice el apóstol Pablo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora, ¿creen que Pablo fue perseguido? Claro, fue perseguido él muchas veces. Lo apedrearon en Listra, lo dieron por muerto, lo llevaron prisionero a Roma, fue náufrago en el mar, fue apedreado y azotado muchas veces junto con Silas. Fue metido a la cárcel por predicar la palabra y aquí tenemos a Pablo diciendo a todos esos que lo trataron mal y Pablo dice, bendíganlos. Mire lo que dice él, no les tiene rencor, no busca venganza, hay que bendigan a esas personas que me trataron así. También en Éfeso lo agarraron a garrotazos y dijo, bendíganlo. Es increíble, ¿verdad? Pero estos hombres lo hacían de corazón, no era por llenar la Biblia. Nacía en su corazón porque el Espíritu Santo los llevó a perdonar y a no tener odio. También Pablo dice en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Quiero explicar un poquito de esta, porque tiene así como algo de misterio, ¿verdad? Ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Y dice, podríamos decir, oh, ya entendí, ahora sí, ya entendí esa parte. ¿Sí? Si mi enemigo tiene hambre, le doy un plato de comida. ¿Verdad? Y si tiene sed, le doy un juguito por ahí, le doy un juguito para que se aliviane. Y mientras está tomando su juguito, se descuida, le echo un balde de brasas en la cabeza. Así bien ardiendo. Sí, como que eso dice, ¿verdad? De que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Así, es más o menos lo que dice, ¿verdad? Pero no es eso lo que realmente quiere decir, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Espérese un momento, vamos a explicar qué significa ascuas de fuego. Supón que esa persona que te ha hecho daño, y yo aseguro que el día que perdones a esa persona y empieces a orar por ella, Dios va a tratar con esa persona, Dios va a tratar con ella en todas las áreas, en la economía, en la salud, en su situación, en todo va a tratar Dios con ella. Y Dios va a hacer que esta persona se sienta tan alcanzada que aunque no lo crea, la única persona en la que puede recurrir va a ser esa persona que le hizo daño. ¿Ah?
Esa es la única persona. Porque todas las personas le cerraron las puertas. A quien le iba a pedirle ayuda le cerraron las puertas. Y ese es el plan de Dios para salvar esa alma. Y esa persona pedirá ayuda y nadie se la dará y dirá, ¿y ahora qué hago? Tendré que ir con doña Cleta, a quien le he hecho tanto daño, porque es la única que me puede ayudar. Ella es la que tiene con qué, ¿verdad? Y vendrá contigo, y como tú ya la perdonaste, entonces tú le vas a dar de comer y le vas a dar de beber. Y cuando esta persona mire que tú le estás pagando con bien, a pesar que ella te hizo mucho mal, esta persona se va a llenar de vergüenza, se va a avergonzar, porque dice, ¿cómo si yo le hice tanto daño? Ella me está ayudando, esta persona me está ayudando, ¿verdad? Y se va a llenar de vergüenza. Esto es lo que significa ascuas de fuego, y no esos balde de brasas que les decía, no, es no, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerda también la historia del buen samaritano? Que era un judío que lo habían asaltado, lo habían golpeado, lo habían dejado ahí tirado en el camino, casi como muerto, ¿verdad? Y pasa un sacerdote, un levita, era un sacerdote judío, pasa y pues solamente lo mira ahí tirado y pues ay, Dios te bendiga, se pasó. Llega un levita, acuérdense, los levitas eran los encargados del templo, de todo lo que se movía en el templo, ellos eran los encargados. Y mira también a ese hombre ahí tirado ahí y dice, pues ahí nos vemos, ay, que Dios te bendiga. Se pasó también. Pero llega un samaritano y lo mira y dice, pues tú eres mi enemigo. No, él va y dice, lo cura, lo venda, le cura las heridas, se lo echa a su caballo y se lo lleva al mesón, ahí a que lo acaben de curar. Aparte de todo eso, ya cuando se va a retirar, le dice al del mesón, ¿sabes qué? Si algo se te queda de ver, dice, yo voy a pasar otro día, dice, tú cúralo bien, que esté completamente bien, y yo te voy a pagar. Ahora, ¿quién actuó de una manera bien especial ahí? El samaritano, ¿verdad? Que eran enemigos, o sea, ahí se trataba de enemigos. Ahí nos damos cuenta que él estaba haciendo eso, ¿sí? Amar a su enemigo. Eso era lo que él estaba haciendo. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. El creyente que ama a sus enemigos será confirmado como parte de la familia de Dios. El que ama a sus enemigos. Y este es un verdadero cristiano. Ama a tu enemigo. En Mateo 5:45 dice, porque seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No odies a tu enemigo, más bien ámalo. Ora por él, bendícelo. Si él te maldice, tú bendícelo. Y si lo puedes ayudar, ayúdalo. No guardes odio en tu corazón. ¿Por qué? Para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Y el versículo 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Nada de extraordinario hay en esto de que amemos a los que nos aman, ¿verdad? Nada de especial hay. Podemos decir, ay, yo cómo amo a don Serapio, que me regaló una casa. Me regaló una casa. Yo no tenía casa y me regaló una casa. Ay, cómo lo amo. ¿Tiene algo de extraordinario? No. Amar a nuestros enemigos es otra cosa, ¿verdad? A los que nos han hecho mal. Qué facilito es decir, ay, yo saludo a mis hijos en la mañana cuando me levanto. ¿Tiene algo de extraordinario? No.
No, la cosa es tratar bien a los demás, a los que son, vamos a decir, los que son nuestros enemigos, ¿verdad? Amar a mis papás, ¿qué tiene eso de raro? Si saludamos a nuestros hijos, eso no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es que usted ame al que le ha hecho daño, a aquel que habla mal de usted, a aquel que le maldice, usted debe bendecirlo. Ahí estará mostrando que usted ha crecido en el Espíritu y que usted es un verdadero y auténtico hijo de Dios. Es lo que el Señor dijo. Así como Dios es imparcial a la hora de enviar la lluvia y el sol, el creyente debe hacer lo mismo con todas las personas. No podemos decir, si usted me bendijo, entonces yo también lo bendigo. No, no es así. El creyente que ama a sus enemigos es perfeccionado, su corazón delante de Dios. Y en Mateo 5:48 que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Han oído hablar de Noé? Que Dios dice, este es un hombre al único que puede salvar. Porque el mundo estaba echado a perder. O sea, Él es el único buen hombre que hay en la tierra. Él es el único. También a Job, ¿se acuerdan de Job? Que dice, Él es justo. Este hombre es justo. ¿Verdad? Y siempre está poniendo a otros, por ejemplo, a Daniel, a José, ellos... Dios los mira, o sea, tiene un concepto hermoso de ellos, de toda esa gente. Ahora, el creyente que ha logrado salir del odio y el creyente que ha superado esta etapa de la ira y de la venganza y de me las paga y ha podido perdonar a esa persona que le hizo tanto daño, ese creyente ha perfeccionado su corazón delante de Dios. Ha logrado salir de la infancia espiritual hasta llegar a la plenitud de la estatura de Jesucristo. Esto es exactamente lo que dijo Pablo en Efesios 4. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que siguiendo en amor crezcamos hasta la estatura y la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos a ser adultos espirituales. Que ya no seamos niños deseando buscar venganza, sino que crezcamos en la madurez del poder, de poder decir como Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, yo ya los perdoné, ahora te pido que tú los perdones. Así como dijo Esteban, no les tomes en cuenta este pecado. Dios quiere llevarnos a una dimensión superior. Cuando no dejamos que nada contamine nuestro corazón, cuando no dejamos que nada afecte nuestra comunión con Dios, cuando no dejamos que el Espíritu Santo se contriste, sino que podemos perdonar la ofensa no 7 veces, sino hasta 70 veces 7, porque Dios puede gobernar nuestro corazón. Cuando tú lo hagas, entonces se cumplirá este versículo. Cuando tú lo hagas, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Seamos perfectos, seamos santos. No dejen que la ira los acose. Libérense de ese odio de una vez por todas para llegar a la perfección, a la santidad absoluta. Ser perfecto significa amar a los que nos aborrecen, orar por los que nos persiguen y mostrar bondad por nuestros enemigos. Es haber logrado la santidad máxima, la cúspide del cristianismo está aquí. Esta es la verdadera cúspide del cristianismo, cuando llegamos a perdonar a nuestros enemigos. Por último, en 1 de Pedro 1, 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando odiábamos era porque éramos ignorantes. Cuando buscábamos venganza era porque éramos ignorantes. Era porque todavía no entendíamos la palabra, pero Dios
nos trajo a su conocimiento para que sepamos la verdad, como está escrita ahora. Ahora que entienden la verdad, sean perfectos, ya no se dejen atar por el diablo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad no es solo guardarse del pecado, la santidad es aprender a perdonar. Si Dios nos amó, Él nos perdonó y nos salvó cuando éramos sus enemigos. Nosotros que somos sus hijos debemos hacer lo mismo, aún con aquellos que nos han hecho mal. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este tiempo, Señor, por esta palabra, Señor, por este privilegio, Señor, que usted nos da, Señor, de traer, Señor, este mensaje, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo le pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha estado escuchando, Señor, que usted sea, Señor, poniendo en sus corazones, Señor, lo que han, Señor, oído, Señor, de este mensaje, Señor, que lo que hayan, Señor, escuchado, Señor, que lo puedan poner en práctica, que lo puedan hacer, Señor. A lo mejor todavía en alguno de nosotros hay ese sentimiento, Señor, de odio por nuestros enemigos, hasta por nuestros familiares, Señor. Que usted sea quitando, Señor, quitando todo odio, Señor, que usted sea, Señor, haciendo la obra completa, Señor, como dice su palabra. El que empezó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Gracias, Señor. Le pido también, Señor, una bendición, Señor, para esta semana que empieza, Señor, que usted sea, Señor, con cada uno de nosotros, que cuando salgamos, Señor, a la carretera, Señor, cuando salgamos al camino, Señor, que usted vaya con nosotros, Señor, guardándonos de todo mal, Señor, y que podamos, Señor, seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo los bendigo, Señor, en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.